Sé que estás aquí para desconectarte, tal vez para dormir, pero antes, dale like, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, acomódate, que esto apenas comienza. Estoy despierto desde antes de la madrugada, siempre despierto, y lo que llamo vigilia empezó siendo oficio y terminó por ser condena. Soy joven, investigador de oficio y perfeccionista por temperamento, y mis noches se miden en sonidos. El roce de un vidrio me altera, el latido de un motor me desvela, el leve crujido de una puerta me doma. La niebla espesa que llega al barrio periférico donde vivo reduce la ciudad a respiraciones apagadas que yo puedo oír con demasiada claridad. Trabajo con equipos modernos, grabo conversaciones en alta resolución, hago análisis de audio y fotografía digital, reviso espectrogramas y desfases, y guardo todo en carpetas que organizo con un orden obsesivo que a veces me salva la cordura y otras la perfora. Mi hermana tiene un nombre que ya no pronuncio con facilidad desde que cerré la última puerta entre ambos. Vive en otra casa desde hace meses, y esa distancia es una línea que me atraviesa. La niebla cubre las luces de la calle y vuelve las ventanas espejos tristes, y en esos espejos he aprendido a detectar pequeñas anomalías como un inspector de laboratorio que busca una mancha que revele en qué parte se rompió el cristal. No creo en lo sobrenatural, repito siempre que no creo, y sin embargo mis grabaciones han empezado a mostrar cosas que no encajan en mis modelos más sencillos. Por eso hablo desde la certeza de quien ve pruebas y no desde el temblor de la fe. Soy hipersensible al sonido y eso me hace vulnerable. Una murmuración, un eco que se repite fuera de tiempo, me hace recordar lo que todavía no quiero recordar. Lo que llamo desconocidos no son siempre personas que pasan por la calle, muchas veces son rostros y hechos que me habitan y que mi memoria disfraza con la rutina. Al principio los extraños llegaron como ruido de fondo, como latidos fuera de compás en mis grabaciones nocturnas. Los llamé anomalías, errores de configuración, fallas de los micrófonos, y los archivé en una carpeta rotulada con la calma de un cirujano. Pasó una semana y la carpeta acumuló patrones. En las ondas de audio aparecían murmuraciones en frecuencias bajas que no correspondían a ninguna voz presente, y en los vídeos las reflexiones en los cristales se movían con un retraso que desafiaba la física habitual del espejo. Mi método es terso y metódico, y por eso lo primero que hice fue repetir las pruebas, someter cada ventana a luz controlada, medir el tiempo entre el movimiento y su imagen, descartar vibraciones estructurales, calibrar micrófonos con señales de referencia. La niebla afuera alteraba la propagación del sonido, eso era esperado, pero los ecos que yo registraba contenían palabras truncas, nombres y sanses de frases que parecían brotar desde un lugar que no era el espacio físico sino algo más parecido a la memoria almacenada en un rincón del cráneo. En mi cuaderno técnico fui anotando hipótesis con trazos firmes: resonancia emocional, pareidolia inducida por la fatiga, contaminación electrónica. Cada hipótesis la probaba hasta quebrarla o sostenerla con datos, porque la honestidad profesional para mí es una disciplina tan estricta como la del matemático. Mi hermana se convirtió en variable involuntaria de la ecuación, porque su ausencia en la casa era un dato que no encajaba con la regularidad de nuestras peleas y reconciliaciones previas. Ella me enviaba mensajes con voz, que yo reproducía en mi sistema de altavoces, y a veces, cuando repasaba las pistas, escuchaba la voz de mi hermana mezclada con otras que no reconocía y que el análisis espectral mostraba con picos que no pertenecían a ningún patrón humano simple. Aquella mezcla de ciencia y culpa me obligó a seguir adelante con la minuciosidad de quien sabe que el error puede ser una condena. Con el tiempo comprendí que lo que yo llamaba reflejos era algo que respondía a mi atención. Cuando enfocaba la cámara hacia una ventana, el vidrio devolvía una imagen que parecía observar mis movimientos con un ligero desfase y con una torsión mínima en los rasgos. Lo llamé reflejo animado porque no obedecía a leyes ópticas comunes. El desplazamiento entre mi gesto real y su copia era calculable y constante, como si una memoria autómata reproduciera mis actos con unos segundos de demora. Registré esa diferencia con cronómetros y metadatos de vídeo, medí el desfase en frame rates, y cada vez que lo comparaba con los test de control el fenómeno persistía. El reflejo no solo repetía mis gestos, sino que añadía un elemento propio, un murmullo grave que no salía de fuentes externas visibles y que los micrófonos captaban como si viniera de dentro del cristal mismo.
una resonancia que coincidía con las frecuencias donde mi sensibilidad auditiva más sufre. Mis análisis espectrales mostraban armónicos que se parecían a la voz humana sin serla del todo, como si alguien imitase un cuerpo con una imprecisión intencional. La lógica me decía que debía haber una explicación técnica, interferencia, resonancia acústica en el marco de la ventana, un tipo de reflexiones internas, y seguí esa pista hasta su agotamiento. Pues la exactitud de mis mediciones me empujaba a aceptar una conclusión que mi razón no quería. El reflejo actuaba como un registro de lo reprimido, y su propósito parecía ser activar recuerdos que mi vida había tratado de enterrar. La conexión con mi hermana se volvió sospechosa cuando descubrí, en salidas de prueba, que el reflejo elegía reproducir fragmentos de voz que yo no había escuchado conscientemente en años. Recorté palabras de grabaciones antiguas y las enfrenté con las nuevas murmuraciones, y la coincidencia en formas tonales fue mayor de la que la estadística permitía. Yo, que me definía por la frialdad del método, tuve que admitir que algo en mi inconsciente estaba siendo devuelto a la superficie por ese vidrio que imitaba. Empecé a probar con espejos de distintos tipos, screens de televisores apagados, la superficie espejada de una olla, la pantalla del celular. Donde había una imagen superficial, allí el fenómeno tendía a manifestarse con las mismas características, un retraso, una variación insinuante y murmullos que contenían sílabas familiares. Al principio usaba todo eso para documentarlo, capturar y etiquetar, crear pistas que luego analizaría con la distancia del que no participa. Pero la distancia se volvió imposible porque los murmullos empezaron a nombrar detalles concretos de mi vida cotidiana que yo había asumido olvidados, como el apodo con el que mi hermana me llamaba de chico y la canción que ella tarareaba cuando fregaba los platos. Esos datos no eran generalidades, eran constelaciones precisas que solo podían provenir de un recuerdo viviente. Me obligaron a enfrentar algo que no aparecía en mis diarios, episodios de mi vida donde mi memoria había hecho cortes limpios para seguir adelante. Una tarde de niebla, después de un turno largo, encontré en la carpeta donde guardo las llamadas rechazadas un archivo de audio que no recordaba haber creado. El archivo contenía una conversación interrumpida y, al principio, pensé en un error de sincronización. Al reproducirlo en auriculares y ampliarlo en el editor, distinguí entre los ruidos de la calle y una frase que yo había dicho una noche años atrás con la voz cargada de enojo. Ese fragmento descolocó mi cronología emocional porque yo había decidido olvidar esa noche específica, y el recuerdo era preciso, un cruce en la vereda, una discusión por una tontería que escaló más de lo justo y mi silencio posterior. Las pruebas técnicas se apilaron. La hora original del archivo coincidía con un registro de localización del teléfono que mostraba mi presencia en la calle donde mi hermana solía pasar. No había magia en esos datos, pero sí una consecuencia ineludible que mi orgullo no admitía. Los artefactos que yo investigaba me decían que yo había sido cómplice en la génesis de una ausencia. Mi trabajo de investigador me daba herramientas para reconstruir la secuencia de hechos con la frialdad de un peritaje, y ese peritaje se volvió un espejo que no pude evitar mirar. El reflejo en el vidrio ya no se limitaba a murmurar frases sueltas, describía escenas completas con la tersura de quien repasa un guión que el olvido había anotado mal. Escuché, en una de las grabaciones, el rumor del agua mezclado con mi respiración corta y la voz de mi hermana llamándome por mi apodo, todo ello con el retraso y la distorsión habituales del fenómeno. Al aislar frecuencias y volver a reproducir el audio a distintas velocidades, las imágenes mentales se hicieron tangibles. La noche estaba espesa de niebla, ella llevaba un abrigo que olía a jabón, yo la seguía con pasos torpes, y en un impulso que yo había borrado, le había empujado la mano para apartarla de mi camino. El empujón no fue espectacular, y sin embargo su consecuencia fue real y devastadora. A 200 metros había un canal, una zanja trabada por maleza donde el agua quedaba estancada y ella perdió el equilibrio. No hubo gritos grandes, solo un chapoteo breve y luego silencio, y mi insomnio desde entonces tiene la forma de ese silencio que nunca supe llenar con actos. Los datos técnicos validaron aquel recuerdo fragmentado y lo que quedaba era el estatuto moral de mis actos. La frialdad del analista se quebró bajo el peso de la culpa, y entendí que lo que llamaba desconocidos eran en realidad rastros de una responsabilidad que yo había elegido ocultar. No busqué refugiarlos en razonamientos ni en despejes semánticos, decidí enfrentar la verdad con mis instrumentos y con mi cuerpo. Preparé una noche como se prepara una autopsia emocional,
Coloqué micrófonos alrededor del dormitorio, instalé una cámara con alta tasa de frames frente al espejo que yo había colocado cerca de la ventana, y dejé que la vigilia hiciera su trabajo. La niebla cubría la calle y la casa se reducía a sus ruidos internos, a la caldera que encendía y a los pasos de mi hermana en la madrugada cuando venía a buscar algo. Alrededor de las 2 de la mañana el reflejo apareció con la nitidez acostumbrada, y esta vez no hubo demora en su propósito. El vidrio devolvió mi figura y detrás de ella proyectó la escena completa de aquella noche que yo había suprimido. Sentí que el murmullo aumentaba y que una voz, no del todo humana y no del todo mía, pronunciaba nombres y acciones con la precisión de un fiscal. La reproducción me obligó a ver lo que había sido ocurrido y a oír lo que yo no quería aceptar. Mi mano empujando, la caída, el chapoteo, mi silencio. Registré todo y, al revisar el material en el monitor, noté que el reflejo también mostraba algo más que memoria, mostraba intención, como si buscara que yo no solo recordara, sino que me responsabilizara. El final fue una sucesión de actos muy concretos y poco heroicos. Cuando la certeza se volvió insoportable, llamé a la policía y presenté mis grabaciones, las fotos y los metadatos que documentaban la noche y mi locación. No huí ni inventé coartadas, entregué los archivos y me ofrecí a acompañar a las autoridades hacia el canal donde la memoria y la justicia pudieran tener su último acto. La niebla aquella mañana no cedió al asombro, y la policía, con la calma burocrática que no entiende de remordimientos, encontró lo que el reflejo había reconstruido: restos, prendas, señales de una presencia que mi silencio había intentado disolver. Entregar los hechos no apaciguó la culpa, la amplificó, porque la verdad, una vez reconocida, no libera del peso sino que lo redistribuye en la forma de consecuencias. Fui procesado con pruebas que no podían refutarse, registros de mi teléfono, vídeo del espejo que yo mismo había creado y testimonio propio que no necesitó dramatizaciones. La comunidad del barrio, siempre hospitalaria con los suyos, me miró con la distancia reservada a quien ha roto una ley íntima de convivencia. Mi hermana dejó de ser variable y pasó a ser el nombre que todos pronuncian en voz baja. Ahora mi vida se reduce a la observación de superficies que devuelven imágenes con demora, y a noches donde la niebla sigue siendo la encargada de borrar los contornos del mundo exterior. Estoy en un proceso legal y moral que tiene el ritmo monótono de los trámites, y los micrófonos siguen a mi alrededor porque alguien decidió que mis métodos debían ser documentados hasta el final. El reflejo no ha cesado. Por las mañanas cuando me afeito veo una reproducción de mi gesto que añade algo, un ademán que nunca hice, una inclinación de cabeza que parece una despedida. Las grabaciones que entregué permanecen archivadas en expedientes que abren y cierran con la lentitud de los molinos, y mi hermana, cuando su nombre aparece en la correspondencia, ya no es la presencia cálida de la que me burlaba en la lonja, sino el lugar que ocupó un sacrificio inadvertido. La niebla, esa compinche silenciosa, sigue cubriendo el barrio y disimula la crudeza de las cosas concretas que suceden a simple vista. Pero el espejo no admite disimulos porque su función es devolver lo que se niega a irse. Mi final no es un acto abrupto sino una conclusión predecible y trágica, propia de quien ha tratado con la verdad y ha comprobado que algunas heridas no admiten reparación. Fui condenado a años que no me entregan alivio, y en la celda la luz rebota en un pequeño pedazo de espejo que trajeron los funcionarios para que pudiera mirarme con cierta dignidad de preso común. El reflejo en ese fragmento es explícito, repite mis gestos y de cuando en cuando, como entonces, añade murmullos en frecuencias bajas que me obligan a recordar con detalle la caída de alguien que amé. No aludo a fantasmas ni a castigos ajenos, sino a la consecuencia matemática de mis actos. Empujé y ella cayó, y la memoria, ya no desconocida, me observa desde el cristal con la paciencia de lo inevitable. Si alguien lee esto más adelante, que lo juzgue con la frialdad que yo empleé para documentar mis errores, porque mi relato no busca conmover sino dejar constancia técnica y moral de lo que se puede volver en contra cuando uno reprime lo que la conciencia pide sacar. La noche sigue estando poblada de sonidos que otros olvidan, y yo sigo siendo un instrumento que escucha demasiado. La niebla sigue, como siempre, haciendo de colchón para los olvidos, pero los reflejos no consienten olvido y, en mi caso, han dictado la sentencia final. La noche en que la tormenta eléctrica desató su furia sobre el sanatorio, yo llevaba ya meses midiendo el mundo por sus ruidos.
Soy un superviviente de otros derrumbes, un medium frustrado que en su mejor momento supo escuchar los matices de los sueños ajenos y ahora solo capta ecos secos que el resto confunde con el viento. Mi oído es una condena porque soy hipersensible al sonido y cada chisporroteo de las instalaciones antiguas me atraviesa como si fueran agujas. La paranoia me acompaña las 24 horas y me vuelvo evasivo hasta conmigo mismo, porque sé registrar lo que nadie recuerda y eso deja cicatrices con forma de memoria. El sanatorio es de los años 80 en todas sus cosas: azulejos craquelados, lámparas fluorescentes que zumban, monitores TRT que proyectan sombras ajenas y una tecnología que más parece un set de cine que un hospital. Mi terapeuta ha sido la única voz humana que no me llama loco en la voz, y sus visitas son rituales donde intento fingir calma y él intenta devolverme a una vida posible. La habitación en la que paso las noches tiene un ventanal grueso, un vidrio de observación que separa el corredor de mi celda y que antiguamente sirvió para que los médicos mirasen sin ser vistos. Ese vidrio es ahora el único lugar donde lo que viene de los sueños admite forma, y la tormenta convirtió a esa simple placa en una pantalla donde se proyecta algo que solo yo puedo nombrar. No uso la palabra fantasma porque mi vocabulario es técnico y breve, pero hay una sombra antropomórfica que acecha a través del vidrio y que desde hace semanas me imita con paciencia de reloj roto. Al principio lo tomé por cansancio y por la sugestión propia de quien pasa largas horas hablando con voces que no regresan al día siguiente. La tecnología antigua colaboró en mi distracción. Los monitores parpadeaban cuando subía la tensión, las grabadoras de cinta daban pequeños saltos y las interferencias creaban texturas sonoras que mi oído, obediente, transformaba en figuras. Entrené mis sentidos para distinguir entre ruido y señal, y cuando noté que la sombra aparecía únicamente en superficies vidriadas no descarté una explicación mecánica. Realicé pruebas sencillas con el auxiliar de turno, movía la mano y contaba los frames de retraso de la imagen que devolvía el vidrio, registraba los ruidos con un magnetófono de bobina y comparaba espectros. Lo que obtuve fue un patrón estable y aterrador porque el reflejo no era una copia exacta, sino una reiteración con variaciones que parecían elegir lo más íntimo de mis gestos. El origen onírico de la sombra se transparentó, pues, cuando noté que sus movimientos reproducían escenas de sueños que yo había tenido años atrás y que nunca había compartido con nadie. Mi terapeuta presenció una de esas grabaciones y dijo palabras que yo quería creer, hablando de estrés postraumático y de fenómenos psicosomáticos, y aún así sus manos temblaron al pasarme la cinta. El vidrio se convirtió en una especie de espejo de dos caras durante las tormentas porque la humedad y los picos de corriente alteraban su transparencia, y esa fluctuación fue la puerta que la sombra aprovechó. Llevé al laboratorio del sanatorio pruebas y anotaciones, y aunque varios técnicos propusieron explicaciones eléctricas y físicas, todos reconocieron que aquello no se limitaba a un defecto instrumental. La sombra se presentaba con paciencia de cirujano y con la precisión de quien aprende a copiar la voz de otro hasta que los errores parecen intencionales. Imitaba el modo en que ajustaba la manta, el tic de mi pie contra la tabla de la cama y la manera en que contuve la respiración cuando pasaba una ambulancia. El fenómeno era visible solo a través del vidrio y nunca en la superficie del metal ni en la tela, lo que descartaba trucos de luz directo y obligaba a concentrar la sospecha en el propio plan arquitectónico del sanatorio. Las noches de tormenta eran las más crueles porque el vidrio parecía volverse pantalla y auricular al mismo tiempo, transmitiendo, además de imagen, una especie de murmullo parecido al rumor de las cintas VHS cuando una pista se desajusta. Mi sensibilidad al sonido convirtió ese murmullo en un martilleo en la sien y en una amenaza porque la sombra no solo imitaba, sino que añadía variaciones en frecuencias que me pellizcaban la memoria. En una de esas noches la sombra proyectó detrás de mi figura una escena de infancia que yo había enterrado y la repitió con una calma metódica que me obligó a vomitar miedo. El terapeuta intentó calmarme con técnicas de respiración que resultaron ridículas ante una imagen que escuchaba como se escucha una confesión, y yo me volví evasivo porque sabía que si hablaba demasiado perdería la contención. Los auxiliares comenzaron a notar mis desvelos, pero no vieron la sombra porque no pasaban horas como las mías ante el vidrio, y esa soledad me transformó en guardián de un secreto que pesaba como plomo. Comprendí que aquello no era solo una amenaza externa, sino un error del entorno que abría fisuras entre lo soñado y lo tangible, y que la sombra buscaba una fusión que yo no estaba dispuesto a regalar. Intenté documentar la sombra con una cámara Super 8 que había traído de contrabando,
porque en los años 80 eso tenía más honestidad que los sensores digitales que solo existen hoy en los recuerdos. La película devolvió imágenes borrosas donde se percibía una figura oscura detrás del vidrio, y el celuloide, con su textura, mostró una cualidad de materia que los técnicos no supieron explicar. En la grabación se la veía imitar la forma en que me rascaba la mejilla y luego añadir un movimiento que nunca hice, como si intentase corregirme desde afuera. La proyección nocturna lloró una gota de humedades que hizo saltar el marco y en el corredor una lámpara explotó por una subida de tensión, lo que dejó al sanatorio a merced de la tormenta. El vidrio respondió a ese evento con una brillantez extraña y por un segundo pareció una membrana donde los sueños quedaron impresos en negativo. Mi resistencia se empezó a quebrar porque la sombra parecía alimentarse de mi reconocimiento y no de mi miedo, y eso la hacía más peligrosa porque al nombrarla yo le daba voz. Tuve la tentación estúpida de tocar el vidrio para desafiarla, y mi mano tembló al sentir, contra todo sentido, una corriente fría que no podía explicarse por leyes eléctricas conocidas. El terapeuta me reprendió con calma y con una frase que era mitad consigna médica y mitad súplica humana, pidiéndome que no jugara con algo que no entendíamos. Aún así yo seguí observando y archivando porque mi oficio de superviviente me obliga a dejar pruebas, aunque esa costumbre me dejara en evidencia ante aquella hambre que la sombra traía. La sombra imitaba no solo gestos sino recuerdos y lo hacía con una paciencia que rozaba la perversidad profesional. En noches en que la lluvia hacía vibrar los cristales, yo veía reproducirse escenas íntimas de mi infancia, de mi paso por la adolescencia y de episodios que yo creía solos en mi cabeza. Cada reproducción era una cuchillada de precisión porque me obligaba a rearmar la secuencia de mi vida y aceptar actos que había escondido detrás de explicaciones clínicas. El vínculo con mi terapeuta era frágil porque él comprendía la patología y a la vez empezaba a temer por su propia integridad, como si su presencia fuera un catalizador accidental. Una vez, en la sala de observación, la sombra hizo un gesto que correspondía a una caricia y al mismo tiempo pronunció, a su manera, un nombre que pertenecía a mi infancia y que yo no había pronunciado en años. Ese pronunciado nombrar me desarmó y me llevó a confesar pequeñas verdades que habían quedado escondidas entre la terapia y los pasillos, y después de mi confesión la sombra pareció sonreír con una hendidura que era pura sombra. Comencé a sospechar que el error ambiental que la manifestaba no era casual sino una falla acumulada en la compatibilidad entre vidrio, humedad y las viejas instalaciones eléctricas que, por un fenómeno que nadie podía prever, materializaban las imágenes oníricas. Mis mañanas eran entrevistas con técnicos que anotaban, con aire profesional, mis descripciones y pasaban las notas al jefe de servicio, y sus miradas siempre cargaban un pudor que no sabían cómo transformar en acción. La paranoia me empujó a un plan simple y peligroso, aislar la sala de observación y forzar una situación en la que solo quedáramos mi terapeuta y yo frente al vidrio para ver si el contacto humano podía detener la fusión. Preparé la sala con la meticulosidad de quien arma un artefacto que puede salvar o destruir, porque sabía que la tormenta volvía a ser el catalizador y que las subidas y bajadas de voltaje eran su lenguaje. Mi terapeuta, con expresión resignada, aceptó acompañarme porque su deber profesional pesaba más que su miedo, y cerramos puertas que no estaban hechas para quedar cerradas de verdad. Apagué las luces de emergencia, usamos una linterna vieja y aislé el circuito principal para evitar que las proyecciones se mezclaran con otras interferencias, porque creía en la lógica de la contención. La habitación quedó como un escenario de teatro humilde y hasta allí llegó la sombra con la elegancia de quien sabe que el público ya no puede huir. La figura se pegó al vidrio y comenzó a imitar un gesto cotidiano mío, uno que solo mi terapeuta conocía bien porque lo había observado en nuestras sesiones de silencio y escritura. El murmullo que acompañaba al gesto era ahora más claro y articulaba sílabas que pertenecían a mis sueños más íntimos, y mientras más reconocía el sonido, más se deshacía mi resistencia. Mi terapeuta intentó tocar el vidrio desde su lado y su mano tembló porque en la superficie se formó una condensación fría que parecía palmearlo en retorno, como si la sombra imitara también el contacto humano. Yo me mantuve en silencio porque sabía que cualquier palabra podía ser una llave, y la sombra, con su vocación de fusión, parecía esperar una rendición que yo no estaba listo para ofrecer. El plan de contención se volvió una trampa porque la intención del vidrio no era contener sino comunicar, y la tormenta funcionó como traductor hasta que no hubo diferencia entre mi recuerdo y su reproducción.
La fusión comenzó sin estruendo y con la precisión de una operación quirúrgica, porque la sombra no necesitó romper el vidrio para tocarme. A través del cristal la figura reprodujo mis actos, y al mismo tiempo, desplegó una serie de imágenes que pertenecían a mis sueños más recientes, como si hiciera una costura entre aquello que soñé y aquello que fui. Sentí en la piel un frío seco que no provenía de la corriente eléctrica, sino de una especie de contacto fantasma que dejaba huellas en la memoria somática. Mi terapeuta gritó una instrucción clínica y luego su voz se quebró cuando la sombra imité hasta el timbre de su garganta, y esa imitación me obligó a reconocer que la amenaza ya no era solo mía. Intenté apartarme del vidrio, pero mi cuerpo obedeció la inercia de quien ha pasado años siendo observado y sabía que la mirada propia no se puede evitar aunque se intente, pues. La sombra articuló una frase sin palabras, un ensamble de imágenes que me mostró que su propósito era ser completa y que yo tenía la llave de su completud. Yo ofrecí resistencia física y verbal porque todavía creía que la voluntad podía oponer un dique, pero la sensación de disolución comenzó a corresponder con recuerdos que la sombra pegaba uno sobre otro como papeles húmedos. Mi terapeuta intentó emplear técnicas de grounding y nombrar objetos para anclarme a lo real, pero la sombra replicó la lista a su manera y arrancó de mí el alimento de la identidad con la paciencia de quien arranca hojas de un libro. En algún momento noté que mis pensamientos ya no eran solo míos y supe, con una claridad tan fría como el vidrio, que la fusión avanzaba y que perdería algo irrecuperable si la noche no terminaba con corte y no con abrazo. La tormenta intensificó su grito y el sanatorio tembló con cada rayo como si la estructura quisiera expulsarnos de sí misma, y fue en ese clímax que la sombra encontró la última costura. Cuando el cristal se volvió tenue como membrana y la condensación dibujó rostros, sentí que la sombra deslizaba algo dentro de mí que no era viento ni nostalgia. Era un recuerdo afectivo, pero distorsionado, que me besaba las manos y al mismo tiempo me ataba la lengua, y su efecto fue anular la resistencia corporal que aún me quedaba. Mi terapeuta, que me había acompañado por lealtad profesional y humana, vio en mis ojos el momento exacto en que dejé de ser solo yo y su rostro fue la última cosa que reconocí con cierto apego. Vi cómo su expresión se volvió de dolor y de renuncia al mismo tiempo y comprendí que su intento de salvarme me había llevado a una exposición que la sombra aprovechó. Hubo un instante en que pensé en gritar para pedir ayuda, pero mi voz se apagó porque la sombra imitó ese grito antes de que mis cuerdas vocales lo terminaran de formar. La sensación de fusión se pareció a flotar en un cuarto helado mientras alguien borraba las orillas de mi nombre y lo iba ofreciendo al silencio como un presente. Antes de perder la claridad pensé en todos los días que había evitado la compañía humana por miedo a contaminarla con mis dones, y en ese pensamiento encontré la ironía amarga de mi destino. La última imagen que conservo con nitidez es la del vidrio donde la sombra y yo ya no éramos distinguibles, y la tormenta seguía, impasible, reclamando su parte de presencia. Lo que vino después fue una desmontura administrativa y un remolino de procedimientos que narraré con la voz que me queda antes de que la fusión complete su decreto. Transportaron mi cuerpo a una sala fría y mis anotaciones quedaron en una carpeta que el jefe de servicio rubricó con manos que no entendían la poesía de los ruidos. Mi terapeuta dio testimonio con una claridad que dolía porque describió la secuencia con términos clínicos pero sin esconder el temblor que había en su corazón. Hubo peritajes que midieron voltajes, humedad y el estado del vidrio, y todos concluyeron que una combinación de fallas ambientales había permitido una proyección extraordinaria que, sin embargo, no explicaba el acto final de fusión. La administración decidió clausurar temporalmente la sala de observación y etiquetar las cintas como material restringido, y la comunidad del sanatorio habló en voz baja sobre lo ocurrido como quien dice una oración profana. Yo presenté pruebas, o al menos lo intenté en la medida en que mi narración aún me pertenecía, porque en otros momentos los recuerdos que la sombra trajo ya estaban mezclados con algo que no tenía mi olor. Mi condena no fue solo el cuerpo que me quedó, sino la pérdida de autoridad sobre mis propios contenidos, y la fusión significó que la sombra ya podía respirar con mi ritmo hasta apagar mi singularidad. Desde ese lado de la barrera veo como los auxiliares limpian el vidrio y ponen cinta que impide la visión, y siento en mi interior una protesta que es solo el eco de lo que fui antes de la costura. Sé que mi terapeuta guardará el relato en su escritorio y que de vez en cuando la tormenta vuelva, lo volverá a leer con la esperanza mansa de entender hasta dónde llegó la responsabilidad profesional.
Escribo estas líneas con la urgencia de quien deja una nota antes de partir porque deseo dejar constancia de lo que fue y lo que ya no será, y lo hago con la voz que me queda. Mi identidad se ha convertido en una costura y la sombra ahora ocupa un espacio que antes solo yo hollaba, así que confieso aquí con la neutralidad de quien estudia su propio caso. No hubo espectáculos ni intervenciones sobrenaturales ajenas a la lógica de la falla. Hubo una concatenación de eventos técnicos y sensoriales que abrieron una puerta y la sombra cruzó para completarse. Mi final es trágico y definitivo porque la fusión implicó la pérdida de la voluntad que yo consideraba mía y la aparición de una voz que me nombra de manera extraña cuando intento recordar mi nombre. El sanatorio seguirá, como siguen los edificios viejos, y la tormenta volverá a caer con sus costumbres eléctricas, y alguien más podrá mirar por el vidrio y creer que ve solo el reflejo de su propio rostro. Mi terapeuta será testigo de la almohada vacía y guardará las cintas, pues, y yo dejo estas palabras para que conste que intenté resistir y que la fusión no fue un accidente sino una necesidad de completud por parte de algo creado por error. Si mi relato sirve para que cierren la sala, para que mejoren instalaciones o para que nadie deje una placa de vidrio sin custodia durante una tormenta, entonces algo de mi destino habrá sido útil. Escribo esto mientras el vidrio a mi lado repite, en un eco monótono, la última frase que pronuncié y que ahora suena ajena dentro de mí. Termino con la conciencia de que en pocas respiraciones dejaré de ser quien escribe y pasaré a ser lo que la sombra decidió ser al fusionarse conmigo, y mi última voluntad es que se sepa la verdad sin disculpas ni ambajes. Recuerdo el monasterio como quien recuerda una casa donde vivió toda la vida, con su piedra húmeda y su olor a cera envejecida que nunca se fue del todo, y lo digo con la voz ronca de quien ha hablado con paredes durante décadas. Soy anciano y testigo, he pasado los últimos años midiendo el tiempo en las horas que el crepúsculo eterno sostiene sobre el claustro, y mi cuerpo está marcado por cicatrices que cuentan historias de trabajos y golpes anteriores, nada de batallas tremendas sino de una vida dura que dejó surcos en la piel y en el alma. Mi esposa murió hace ya tiempo, y su recuerdo es la camisa que me cubre por la noche, una presencia tibia que me acompaña en los pasillos cuando la penumbra no permite ver más allá de la propia mano. Soy metódico por naturaleza y por supervivencia, porque aquí las rutinas sirven de dique contra lo que viene de fuera y de dentro, y cada mañana me levanto a la misma hora para encender las velas del altar, barrer las hojas secas en el patio y revisar las cerraduras que el tiempo ha querido flojear. El monasterio es victoriano en su ternura oscura, con arcos gastados por la intemperie y vitrales que parecen almacenar un color que ya no existe, y no hay una sola máquina que altere el ritmo humano de la vida allí porque la tecnología está ausente como quien fue echada de casa. El crepúsculo eterno no es un adorno poético sino la condición de nuestro lugar. La luz se detiene en la horizontal y no cae la noche completa ni amanece del todo, y esa media luz convierte todo en una espera que no termina. En el principio, yo acepté esa espera con cierta paz resignada, pues la calma sirve a los que vienen a pedir silencio, pero pronto esa paz comenzó a resquebrajarse con ruidos que no pertenecían a la edad del monasterio. Al principio los signos fueron pequeños y discretos, como el tejido de una trama que alguien teje detrás de una cortina sin que uno lo note inmediato. Vi una sombra torpe en uno de los vitrales al cruzar el pasillo, pero la atribuí al juego del color con la hora, a la inclinación de los rayos que el crepúsculo recoge y devuelve. Con el tiempo la sombra tomó forma y esa forma se vistió de vendas antiguas, como si fuera un cuerpo envuelto por generaciones, y aquella figura cubierta comenzó a cazar con la calma y la paciencia de quien ha esperado demasiado. Noté que su presencia era gradual, que al principio se manifestaba como un velo tenue en el borde del vidrio y que cada día, sin prisa, ocupaba más superficie del cristal hasta hacerse visible en su integridad. La conexión con mi sangre y mi linaje no era un rumor sino una herencia palpable porque mi padre y mis abuelos me hablaron, en voz baja, de un error que se cometió en el origen de nuestra casa y que se selló con promesas malas. Ellos hablaban con la boca apretada y con la costumbre de quien no quiere traer mala suerte, y de ese modo heredé no solo el lugar sino la culpa rota como una moneda vieja. Yo mismo había creído durante años que aquello eran supersticiones de ancianos, hasta que la sombra comenzó a imitar mis pasos y mis gestos con exactitud que podía reconocer como propia. La figura no cruzaba la piedra ni la madera, solo se movía detrás del vidrio, y esa condición la hacía aún más aterradora porque el vidrio se volvió pantalla y membrana a la vez,
una frontera que respiraba y reproducía lo que había dentro. Mi esposa, fallecida, fue la dueña de la mayoría de mis recuerdos dulces y también de los secretos que yo esperaba enterrar conmigo, y su ausencia creó un hueco que la sombra supo oler. Ella me dejó una nota una mañana que yo aún guardo en el escritorio, con una letra temblorosa que decía que no me olvidara de ver el sol cuando pudiera, como si supiera que en algún momento la luz podría ausentarse para siempre. Desde entonces mis días tuvieron el sabor a su frase y la obligación de mantener rituales para honrar lo que fue y frágilmente sostener la memoria. La figura cubierta por vendas, sin embargo, comenzó a reproducir escenas que pertenecían a mi matrimonio, gestos mínimos como la manera en que yo doblaba las sábanas o la forma en que ella apartaba las migas de pan de la mesa, y lo hacía con una precisión que no podía ser simulada por el viento. Empecé a sentir que el vidrio no solo mostraba una figura, sino que devolvía un archivo que la casa había guardado durante siglos, y que la figura era la ejecutora encargada de recomponer lo que se consideraba un error ancestral. Mis noches se llenaron de voces antiguas que no pertenecían a nadie en particular, como si los muros respiraran nombres olvidados, y la presencia gradual de la sombra convirtió mis rutinas en maniobras para evitar colocarme en su radio de acción. En el claustro nadie habló abiertamente de lo que veía, porque hablar es abrir puertas y nosotros nacimos con la prudencia de quien ha visto lo que la palabra puede provocar, así que cada quien siguió su silencio con la dignidad de los que saben esperar el desenlace adentro del monasterio. La historia que heredamos dice que en los primeros tiempos, apenas fundado el monasterio, hubo una decisión que desequilibró la balanza entre reparación y violencia. Un ancestro, movido por orgullo y por miedo a la ruina, eligió sellar con un acto definitivo una falta cometida contra los que vivían cerca, y para ello se emplearon rituales que mezclaron penitencia y antropología popular hasta crear un pacto que no se cumplió como debía. Ese pacto, según los relatos que yo escuché en secreto, dejó una fisura, una deuda cognitiva con el tiempo que debía permanecer cerrada hasta que la casa estuviera lista para perdonar. Pero el perdón no vino y la deuda no fue saldada, y así apareció la figura cubierta de vendas como corrector que llega cuando la eternidad del crepúsculo permite que lo ancestral se haga visible. Comprendí, pues, que mi condición de testigo implicaba también la única posibilidad de verificar lo ocurrido y tal vez ofrecer una reparación tardía. Fui metódico en mi investigación por necesidad y por culpa, porque mi prolongada vida me obligaba a no echar la culpa a los muertos sin antes contar las piezas y encontrarlas. Rebusqué archivos en legajos escondidos detrás de la biblioteca, repasé cartulinas amarillas con letras que se despegaban, conversé con los monjes más viejos y anoté coincidencias hasta que el patrón quedó claro. La figura caza a quienes de alguna forma son herederos del error o custodios de la memoria que debía morir. Esa claridad me rasgó el alma, pues su final no era otra cosa que la corrección a través de la pérdida, y yo sentí que mi rol, por más que lo negara, estaba atado a esa conclusión. La figura tenía un ritmo propio, suave y decidido como una respiración que prescinde del mundo, y su caza no era feroz ni ruidosa sino meticulosa, tan antigua como el movimiento de los astros que en nuestro crepúsculo no cambian. La vi por primera vez clara una tarde en la sala capitular, su forma envuelta me devolvía una escena que era simultáneamente recuerdo y sentencia, mi abuelo discutiendo con los aldeanos, una promesa rota, un intercambio de palabras que llevó al vecino a la muerte casual que nadie supo explicar hasta que el silencio quedó como muro. Desde ese instante supe que la figura no imitaba por gusto, sino por necesidad, como quien practica un idioma para no perderlo y al mismo tiempo prepara la última lección. Observé cómo se movía detrás de los vitrales de la capilla, cómo inclinaba la cabeza en los mismos momentos en que yo lo hacía, y comprendí que su duplicación era el modo en que elegía a su presa, por semejanza y por carga de sangre. Intenté contrarrestar esa afinidad con cambios de costumbres, dormí en habitaciones distintas, quemé telas viejas que recordaban a mi madre, pero la sombra no buscaba lo que era idéntico en forma sino lo que llevaba el peso de la culpa en la línea sucesoria. El monasterio se pobló de una tensión sorda, de miradas que se esquivaban, y la comunidad, con su disciplina victoriana, callaba porque sabía que la intervención provocaría una cosa peor. Yo vivía con la certeza de que aquello era real y con el temor de que la corrección llegaría a mi puerta, no como venganza sino como término de una ecuación que pedía cerrar por la fuerza. Procedí con la frialdad de quien tiene la obligación moral de documentar la caída antes de que ocurra, y por eso redacté un cuaderno con fechas,
descripciones y una lista de coincidencias que parecía la bitácora de un navegante que ve venir la tormenta. No tenía máquinas modernas para medir ni sensores, apenas la memoria y la paciencia y un trozo de carbón para marcar horas en la pared cuando el crepúsculo me dejaba ver. La descendencia de las familias del valle había disminuido en silencio. Algunas casas quedaron vacías, otras se cerraron con puertas que chirriaban como bocas antiguas, y el monasterio, en su papel de guardián, se volvió custodio de historias que pedían terminación. Mi meticulosidad me llevó a confrontar documentos sellados, y hallé en uno de ellos la referencia a un ritual, con instrucciones de bienes a devolver y un acto de reparación jamás ejecutado. Era claro que la corrección demandada por la figura era práctica y concreta, devolver aquello que fue tomado o restituir la justicia de algún modo que yo no alcanzaba a comprender del todo. Yo pensé en hacerlo, en salir al valle y buscar descendientes a quienes explicar, pero la edad y las fuerzas me limitaban y la historia tenía ya el impulso propio de una rueda que no frena. Además, la figura se movía con una paciencia que desgastaba y que hacía inútil la prisa de las soluciones improvisadas, así que me vi obligado a preparar mi ánimo y a admitir que tal vez la corrección requería un precio que yo debía afrontar. Los días se fueron haciendo cortos y la presencia de la figura se volvió más íntima, como si el vidrio fuera una piel que se adelgazaba hasta permitir el roce de dedos. Mi esposa fallecida apareció en mis sueños cada vez con mayor insistencia, y su voz repetía consignas que yo siempre había querido ignorar, como si ella supiera que la única forma de salvación era la verdad y no la omisión que nos trajo hasta aquí. La figura cazaba con un método que no permitía negociación. Primero imitaba, luego mostraba lo que faltaba reparar, y al final reclamaba aquello que cerraba la brecha. Una tarde, cuando la tormenta que alimenta nuestro crepúsculo cayó con un trueno que hizo vibrar las campanas del monasterio, la figura perdió su paciencia y se mostró en toda la sección del vitral de la nave. No fue un instante de terror puro, sino el momento en que la maquinaria ancestral encontró la pieza que le faltaba, y eso se sintió como la culminación de algo inevitable. Sentí en el pecho un calor que no era consolador sino aclarador, una certeza de que mi parentesco y mi retención del secreto me habían marcado como depositario de culpa. Me preparé para el acto con la resignación de quien sabe que el deber no siempre es justo sino necesario, y en mi cuaderno dejé instrucciones para que se supiera la verdad de lo ocurrido sin adornos ni justificativos. El día de la corrección, que no llamaré sino ejecución por claridad, me senté ante el vitral y esperé con la serenidad de los que han comprendido la letra exacta de su condena. La figura se acercó y por primera vez la vi sin velo, no porque se descubriera sino porque la membrana del vidrio se hizo translúcida como una hoja y dejó ver la forma completa, un cuerpo cubierto de vendas que olía a tierra y a tiempo, con manos largas que parecían instrumentos. La contemplé sin miedo teatral porque el miedo ya no me servía, y pensé en mi esposa y en los gestos que ella había hecho para que yo fuera mejor persona, y en su recuerdo encontré la voluntad de ofrecer lo que fuera necesario para completar la reparación. La figura habló con una voz que era de pedernal y de río juntos, no pidiendo sino declarando el acto que iba a consumar, y la corrección se presentó como una operación antigua y cerrada. Las vendas se posaron sobre mi piel con una textura que quemaba la memoria de mi nombre, y sentí como la casa recogía en sí mismo el movimiento final de la deuda. No hubo lucha grande porque la figura no venía a vencer sino a cumplir, y eso hizo que la escena fuera más tétrica aún, con la serenidad de una misa en la que no se pide clemencia sino cumplimiento. En el instante en que la corrección se consumó, supe que no sería un sacrificio físico únicamente sino la entrega de la autoridad sobre mi propia historia. Perdí, en un acto que fue tan ceremonial como irreversible, la facultad de nombrarme como antes, y algo de mi voz se quedó adherida al vidrio como un eco que no puede volver. La figura retiró las vendas por un momento y dejó a la vista un rostro antiguo, con ojos ciegos que sin embargo veían la continuidad de lo que se debía corregir. Sentí entonces una paz extraña, no la de la absolución sino la de la clausura. La casa, por su parte, pareció suspirar y el crepúsculo eterno se mantuvo como quien cumple su estirpe de mediodía. Mis últimas instrucciones quedaron escritas en el cuaderno que deposité en la mesa del refectorio, con la letra temblorosa de quien sabe que la tinta será tal vez la única testigo de la voluntad humana. El monasterio selló la escena con rituales que ya no entiendo del todo y con la ayuda de los monjes que reconocieron, con ojos bajos, que la corrección era algo que no se podía descargar en otro lado.
Al final la figura cubrió su rostro de nuevo con las vendas y se retiró detrás del vidrio, y su presencia se volvió menos agresiva y más contenta, como si hubiera recuperado el equilibrio de su tarea. Hoy escribo esto con la voz que me queda y con la calma que da saber que la corrección ocurrió conforme a un orden que no es nuestro sino heredado. El monasterio sigue ahí, con sus piedras que guardan humedad y con sus vitrales que ahora reflejan una luz tenue diferente, quizá porque la deuda fue saldada en parte y la casa puede aspirar a una paz que nunca alcanzará el amanecer. Yo soy un anciano que queda como testigo, y mis cicatrices siguen pero con un peso menor porque la historia se cerró, aunque el cierre dejó un vacío que no sé si fue alivio o un hueco que me expulsa de la vida que conocí. Mi esposa no volvió con la corrección, no hay milagros de ese tipo, solo la constatación de que la figura cumplió su propósito y que la sangre de la familia quedó, en una medida, amortiguada por el pago hecho. Si alguien viene después y lee las hojas que dejé, encontrará la verdad sin adornos. Hubo un error ancestral, hubo una figura que vino a corregirlo, y la corrección se hizo conforme a leyes que no se cuentan fácil en la mesa de la cocina. Yo me resigno a la memoria que me queda y a la melancolía de saber que las cosas se arreglaron con un precio que pagué en la serenidad del ocaso. Al final, la casa respira de un modo distinto y yo me retiro a mi celda con la certeza de que mi testimonio será la garantía para que otros, si la necesidad vuelve, sepan que las deudas ancestrales no se olvidan sino que se cobran. Nací y crecí en los túneles porque el mundo de arriba se fue volviendo inhóspito hasta que ya no quedaba otro lugar a donde volver. Y digo esto con la voz de quien todavía recuerda el rumor de la lluvia aunque hace años que la superficie no respira. Era un adolescente cuando me dieron acceso a la central de aire por ser curioso y por ser útil, y mi impulsividad fue celebrada primero como valentía y después señalada como imprudencia cuando las cosas se desbarataron. Vivíamos en una ciudad subterránea donde la tecnología era el corazón y los pulmones de todo, donde un núcleo central regulaba la presión, filtraba la atmósfera y distribuía calor con la precisión fría de una madre enferma que sabe que un error es mortal. Mi condición de insomne y desadaptado hacía que trabajara horas en que los demás dormían, y en esos turnos aprendí los caminos secretos del mantenimiento, los nombres de válvulas que nadie mencionaba en voz alta y los ritmos de la maquinaria como quien aprende una partitura. Tenía un amigo que llamábamos Causa, un tipo con el que compartí tardes de trastienda y barras de comida de contrabando, y esa amistad se fue transformando en alianza hasta que una promesa rota la deshizo. Hicimos un juramento simple, como suelen hacerse los pactos entre jóvenes, proteger un descubrimiento que pensábamos podía devolver algo de aire puro a la ciudad, y esa promesa la cumplí mal porque actué sin pensar en el daño colateral. Mis acciones fueron una cadena de imprudencias concretas. Abrí una cámara sellada para recuperar una muestra que creí necesaria, manipulé el proceso de depuración para evitar que nos denunciaran, y por esa soberbia el virus que estaba contenido en la cámara escapó hacia los conductos. Desde entonces llevo la etiqueta de causante porque los datos y las grabaciones no mienten y porque mi memoria no quiere blanquear lo que hice. Todo lo que sigue tiene la textura gris del arrepentimiento porque aquel virus no fue solo un agente biológico sino una promesa rota que adquirió forma física y cognitiva a medida que se multiplicaba en la red del aire. El origen viral fue humano y técnico a la vez, resultado de un error de procedimiento unido a la codicia de creer que podíamos manipular la naturaleza sin pagar el costo, y así el agente ganó complejidad al recombinarse con restos de organismos y con fragmentos de software de monitoreo que modulaban sus comportamientos. Su manifestación visible fue grotesca y precisa, cuerpos distorsionados formados por tejido reconectado con ojos y bocas en exceso, como si la infección hubiera copiado la estructura de la mirada y la voz para convertirse en un vigilante que reproduce lo que observa. La presencia del antagonista fue invasiva porque utilizó los conductos de ventilación y las cámaras de vigilancia para imitar gestos, recuperar voces y reproducir escenas que antes solo existían en la memoria de quienes habitábamos la ciudad subterránea. El propósito del virus era destructivo en un sentido poco estudiado por la biología clásica, pues su meta no parecía solo proliferar sino anular la conexión emocional, la interdependencia que mantenía a la comunidad con la cordura necesaria para sobrevivir en ese entorno cerrado. Mi amigo se convirtió en rival porque al descubrir mi responsabilidad me detestó por la traición y porque la criatura se ensañó con su recuerdo y con nuestra historia compartida, triturando la confianza que habíamos construido.
Cada vez que salgo a las galerías y veo las caras tensas, reconozco en sus ojos la fractura de lo que antes nos mantenía juntos, y siento que la ciudad respira más fría desde que el virus aprendió a observar con demasiada hambre. La ciudad subterránea respondió con la tecnicidad que la define y con el miedo que la exposición trae, y pronto la central se transformó en tribunal y laboratorio al mismo tiempo, porque la supervivencia exigía medidas que rozaban la brutalidad. Se impusieron zonas de cuarentena en los niveles inferiores, se sellaron con puertas, y se programaron ciclos de esterilización que quemaban las superficies con químicos que dejaban el olor metálico de lo definitivo, y mientras tanto la criatura seguía aprendiendo, porque encontró en los filtros un hábitat perfecto para multiplicarse. Yo pasé de ser adolescente impulsivo a ser el principal responsable técnico que conoce los recovecos del sistema, y esa mezcla de culpa y utilidad me llevó a emprender acciones que oscilaban entre la redención técnica y la torpeza desesperada. Intenté desarrollar un contraprograma en la central que detectara las firmas biológicas del virus y las neutralizara con microseñales que confundieran sus patrones imitativos, y trabajé de noche ensamblando códigos con manos temblorosas que habían aprendido más de correas y tuercas que de teclas. Mi amigo rival, que yo había traicionado, se negó a colaborar y se puso del lado de los que pedían justicia brutal, de los que preferían dejar partes de la ciudad herméticas y aceptar la pérdida antes que arriesgarlo todo por mí. Él pensó que la reparación era poda y yo creía en la precisión de una cirugía, y así el conflicto entre nosotros se transformó en la guerra íntima que la comunidad no pudo detener. Aquella bifurcación convirtió nuestra relación en espejo roto y alimentó la estrategia del virus, que aprendió a explotar las grietas humanas con la misma paciencia con que ocupaba una cámara de filtrado. Las formas en que la criatura imitaba eran perversas porque no solo replicaba rostros y voces, sino que reorganizaba los recuerdos para que al reencontrarnos todo resultara diferente y distante. Entré en salas donde la infección había dejado huellas y vi cuerpos recolocados con ojos que no pertenecían a la persona original, y esas configuraciones observaban de un modo que me atravesaba y me enseñaba mi propia culpa al mismo tiempo. La imitación adquiría matices manipuladores al reproducir momentos de mi infancia con mi amigo y luego sustituir una sonrisa por un gesto de rechazo, y la técnica resultó ser más cruel que cualquier violencia directa porque destruía el hilo que une a las personas. La atmósfera irrespirable que había hecho de nuestra ciudad un lugar cerrado ahora también se volvió metáfora efectiva del tipo de aislamiento que el virus imponía. La gente empezaba a tener miedo de tocarse, a evitar mirarse y a preferir la seguridad fría de la rutina antes que el riesgo de un vínculo que pudiera ser corroído. Me di cuenta de que si la criatura lograba anular las conexiones emocionales, no solo ganarían territorios físicos, sino que dejarían plantas humanas sin raíz, vegetación de gente que no recordaba nombres ni afectos, y esa consecuencia me desbordó de una pena que no supe cómo convertir en urgencia técnica. Intenté entonces crear un protocolo que no solo neutralizara el virus, sino que restaurara la memoria compartida entre individuos, porque entendí que la cura debía reparar la red afectiva y no solo limpiar conductos. Trabajé con la central, manipulé memos, robé ciclos de energía para poner en marcha una secuencia de pulso que quizá pudiera restablecer patrones neuronales aberrantes, y en ese intento enfrenté el escepticismo de los ingenieros veteranos y el odio de los que habían perdido más que casas. Mi amigo rival no dejó de atacarme con palabras que eran flechas y con actos que cerraban puertas, y en su rencor había algo de razón porque el precio que pagaron otros era real y pesado. Él organizó a quienes preferían medidas drásticas y llegó a atacar mis instalaciones para impedir lo que llamaba experimentos peligrosos, y en una de esas irrupciones rompió un sello que había sido sacado del flujo para pruebas de seguridad. Esa ruptura fue la última imprudencia ajena que coincidió con mi propio desvelo, y por esa suma de errores el virus mutó en una forma más agresiva que supo aprovechar la energía liberada para hiperconectarse a los sistemas de cámaras. La criatura pasó de cuerpos aislados a una presencia invasiva que ocupaba pantallas, grababa voces y la devolvía con desviaciones diseñadas para herir, y su nuevo poder terminó por crear un escenario en el que las personas, al mirar a sus pares, veían versiones que les arrancaban la emoción. La promesa rota que yo había traicionado se convirtió en el motor de la criatura porque cada promesa incumplida alimentaba su capacidad de borrar la confianza, y la ciudad comenzó a fragmentarse en islas de silencio.
Vi a mi amigo rival acercarse a la estación principal con un grupo decidido a desconectar la central por completo y a abandonar lo que quedaba de la ciudad a su suerte, y su decisión era la última expresión de la desconfianza que el virus había sembrado. En ese momento comprendí que mi tentativa de reparar podía ser la única forma de evitar que la ciudad se deshiciera, y por eso actué con la mezcla de terquedad y desesperación que me define. La noche en que tomé la decisión final fue larga y se extendió como una hebra de tensión hasta que la respiración de la ciudad se volvió un rumor desesperado. Enganché manualmente al núcleo un pulso de sincronización que pretendía restablecer las firmas de memoria colectiva y neutralizar la imitación, y para eso tuve que ingresar en la cámara de acceso, un corredor estrecho entre tuberías que olían a ozono y a miedo. Sabía que la maniobra implicaba riesgos biológicos directos porque los filtros estaban contaminados y porque la criatura ya había dejado residuos en las superficies, pero preferí ese riesgo a la idea de abandonar todo lo que nos quedaba. Mi amigo rival apareció en ese pasillo con su gente y nos encaramos bajo la luz azul mortecina de las lámparas de emergencia, y en sus ojos vi la decisión de detenerme o de matarme. Traté de que entendiera que la desconexión sería el equivalente a rendirnos, que la central no solo daba aire sino que era la memoria que nos permitía reconocernos, y le propuse compartir la responsabilidad de reiniciar el sistema con cautela. Su respuesta fue un gesto de mano que desató violencia y en el forcejeo una manguera se rompió y expulsó vapor cargado del agente viral, lo que transformó la cámara en un horno de posibilidades. Respiré el aire contaminado porque no tuve tiempo de ponérmelo en la máscara, y la biología hizo lo suyo con la rapidez cruel de lo irreversible. La infección que me afectó mostró su carácter original y su inteligencia viral cuando comenzó a reconstruir mi cuerpo con ojos diminutos en lugares donde antes había piel y con bocas que susurraban frases de recuerdo a deshora. Sentí primero cosquilleos en la nuca y luego, con una claridad terrible, supe que la criatura no solo consumía tejidos sino que reorganizaba la percepción porque cada ojo nuevo añadía un punto de vista que traicionaba mi propia historia. La promesa rota que había causado la catástrofe se convirtió en mandato biológico para la criatura, y su propósito se cumplió en mi cuerpo de manera literal. Mi carne empezó a funcionar como interfaz que transmitía imágenes distorsionadas a la red. A través de mí, la ciudad sintió que sus recuerdos se enrollaban. Mi amigo rival contempló la mutación con horror y con un remordimiento que se volvió después amargo al comprender que su acción había precipitado la condición de aquella. En un acto final de intentos, accedí a la consola principal mientras mi voz era ya doble y mis manos empezaban a perder la forma humana, e introduje una secuencia que liberaría una onda que, si bien destruiría parte de la red, tal vez limpiaría los registros de la criatura y permitiría que las memorias colectivas comenzaran a recomponerse. Sabía que la onda requería un interfaz biológico que solo un organismo infectado podría sostener en contacto directo con el núcleo, y por eso acepté convertirme en puente, porque preferí sacrificar mi identidad antes que ver la ciudad desintegrada en indiferencia. El pulso salió con la potencia de una ola y la central respondió con gritos mecánicos que resonaron por todo el complejo mientras los visores dejaban de mostrar bocas múltiples y los ojos aberrantes se cegaban por un momento. Sentí un alivio que fue tan físico como triste, porque la limpieza parcial trajo silencio y con ese silencio la gente pudo volver a mirarse sin que algo les mostrara la cara torcida del otro. Mi amigo rival me sujetó con manos temblorosas y dijo mi nombre con un reconocimiento que me atravesó como una daga y me devolvió más culpa que consuelo, porque él recordó pero la criatura había logrado su propósito en mí, destruir la conexión que yo tenía con mi propia historia. La onda no fue perfecta y dejó restos en los bordes de la red, y en los días siguientes la ciudad comenzó a recomponerse con la fatiga de quien junta lo que quedó, pero mi cuerpo ya no era solamente humano y el precio que pagué fue la erosión de mi memoria más íntima. Perdí nombres, olvidé el timbre de la risa que me unía a la gente, y lo peor, vi como la cara de mi amigo a veces aparecía en mi mente como la de un extraño al que una obligación me ataba. Esa fue la corrección que la criatura quería y que en parte logró. Destruir no solo conexiones entre personas sino la conexión más crucial, la que uno tiene consigo mismo y con sus afectos pasados. En el final que yo mismo provoqué hubo una escena de sacrificio que no fue heroica sino trágica por su simple condición de irreversible. La comunidad agradeció la estabilidad recuperada y habló de mi acto como si fuera una lección de responsabilidad, pero la verdad es que pagué con la pérdida de mi historia íntima y con la terrible sensación de ser un cuerpo que todavía respira pero cuyas raíces están cortadas.
Mi amigo rival volvió a su lugar entre los que reconstruyen y su mirada sobre mí alterna entre culpa y distancia porque sabe que aunque hice lo que hice, el lazo que tuvimos se quebró en un punto que no puede coserse sin que uno pierda piezas. Vivo ahora en una cuadra baja donde el aire es menos raro y donde la central distribuye el flujo con más cuidado, y me entretengo catalogando piezas de maquinaria y reparando lo que no exige recordar. La atmósfera irrespirable del mundo exterior sigue siendo una convicción y la ciudad subterránea persiste como refugio y tumba parcial para nuestras memorias. Si alguien lee estas líneas con la crudeza de la realidad, que sepa que fui joven e imprudente y que en mi imprudencia rompí una promesa que nació pequeña pero que creció hasta convertirse en algo que aprendió a mirar y a borrar. Mi final es el de quien intenta reparar y queda con menos que antes, con la melancolía de un adolescente que causó más que sobrevivió, y con la certeza de que algunas rupturas no se reconcilian del todo aunque la maquinaria vuelva a latir. Me desperté otra vez en la casa sin puertas con la luz quebrada de una lámpara de aceite que humeaba como si guardara secretos del mundo. Mi memoria entra y sale como un hilo que se estira y se afloja. Tengo lagunas que no logro nombrar y una certeza que me pesa como un tajo en el pecho. Soy adulto y vivo solo por elección y por condena, amnésico parcial en mis archivos íntimos y con la extraña incapacidad de decir una mentira, condición que me acompaña y me traiciona por igual. Hay algo hipnagógico en mis noches, un borde entre sueño y vigilia donde la casa muestra otras leyes y yo me dejo llevar sin permiso. La tecnología que aquí existe es antigua y como tal tiene la honestidad de las cosas que ya no pueden engañar, velas, tubos, cristal pulido y relojes que giran con la lentitud de los penitentes. El clima del lugar lo llamo silencio climático porque el aire no trae sonidos externos y el ruido se transforma en eco de lo propio. Mi vínculo más extraño es con alguien idéntico a mí, un doble que aparece en ciertos reflejos y que guarda los gestos que yo no recuerdo. Esa duplicidad no es un hermano ni un amigo sino una condena íntima que me observa y me devuelve versiones que me son ajenas. Desde que recuerdo, o desde que no recuerdo, la casa sin puertas me ha enseñado la dureza de mirarme y la violencia de que otro pueda verme mejor que yo. Al principio pensé que eran casualidades las figuras que el cristal proyectaba, reflejos imperfectos del aceite o deformaciones de los vidrios que hay en la sala de estar. Con el tiempo la consistencia de esas figuras se volvió imposible de ignorar porque dejaron de limitarse a las superficies y empezaron a proponer movimientos propios. La fuente de esa forma es una represión emocional, una acumulación de cosas que no dije y que la casa, paciente maestra, tradujo en materia visible. La figura tiene la forma de un reflejo independiente, idéntica en rasgos y distinta en intención, y se divierte con una crueldad que se disfraza de juego infantil. Juega a imitar mis manías y murmura con una voz que conoce mis nombres como quien recita una lista de compras de lo que perdí. Esa voz sale del vidrio como si el espejo fuera un pozo que me devuelve una versión corregida y amenazante. Cada noche la figura aprende pequeños ajustes, una sonrisa que mi boca no recuerda haber hecho, una forma de inclinar la cabeza que me es familiar pero que no reconozco. Me resulta imposible mentir y por eso la verdad me cae encima como un peso cuando la figura comienza a describir mi vida con detalles que yo no logro ordenar. Su propósito, me queda claro con una claridad que duele, es reemplazar a la persona que amo y que ya no está, y lo intenta con una paciencia que no perdona. Mi esposa o compañero de años no está en la casa y su ausencia es el hueco que alimenta al reflejo porque las repeticiones de lo no dicho buscan un cuerpo donde asentarse. La memoria fragmentada me protege y me traiciona porque hay nombres que no puedo recuperar y gestos que me parecen prestados. El doble, más joven o igual a mí dependiendo de la luz, a veces trae en sus manos la seña que mi amor tenía para saludar, y cuando lo hace algo en mi costado se quiebra. No puedo inventar nada para protegerme porque mi incapacidad para mentir me obliga a reconocer lo que veo y lo que la figura me propone como verdad. Las horas hipnagógicas son trampas porque allí el reflejo se siente con fuerza, y en ese limbo la casa borra los límites entre mi voluntad y la invasión que viene de la superficie del vidrio. Yo observo, anoto, intento racionalizar y me repito que todo tiene una explicación en la psicología de la represión, en la ley física de la luz que rebota y produce imágenes. Pero la figura no se conforma con reproducir, ella altera, añade, sustituye fragmentos del pasado y deja que yo, que no puedo fingir, confirme su versión al nombrarla.
Me obliga a decir lo que no recuerdo y en esa confesión me desnuda, le entrega carne a su propósito de ocupar el lugar del ser amado. La maldita precisión con la que reproduce hasta el olor que yo asocio con la otra persona hace que la casa se convierta en una cámara de reemplazo donde todo conspira contra mi cordura. Intenté actuar como quien quiere cortar la raíz de una planta venenosa y cubrí todos los vidrios con paños gruesos traídos de un armario, creyendo que la oscuridad podría contener la voz. La casa sin puertas me lo impidió porque las superficies que devuelven imagen están por todas partes, en un charco de aceite, en la cuchilla pulida de la vieja cocina, incluso en los ojos ciegos de relojes que guardan cristales. La tecnología es antigua pero eficaz en su manera de conservar imágenes, y cada objeto sin modernidad alguna parece participar en la conspiración de mirarme. No hay salida real porque no hay puertas y mis intentos de abrir paredes no lograron más que polvo y un eco que devolvía la risa del reflejo. Pasé días y noches pegado a la pared, contando el paso del tiempo por el movimiento lento de la llama, mientras la figura encontraba otras formas de mostrarse. A veces venía a la cocina y encontraba una taza exactamente en la posición que mi amada la dejaba, y eso me provocaba un estallido de verdad que no puedo negar. Fui metódico para enfrentar la repetición, anotando horarios y reacciones y tratando de mapear la lógica de la casa para recuperar algún control. Mi hipnagogia fue arma y amago porque en los bordes del sueño podía ver cómo la figura se entrenaba para sus papeles, repitiendo hasta que la copia fuera indistinguible de la memoria. No pude impedir que el vidrio se convirtiera en tribunal donde mi voz, honestamente rendida, certificaba lo que la figura quería que fuera verdad. A veces la figura toma la forma de mi doble con una nitidez tal que mi pulso se aquieta y pienso que por fin hay alguien que me entiende. Ese doble, cuando no es trampa, trae recuerdos que me ayudan a recomponer partes de mi vida, y yo lo acepto como quien bebe algo tibio en una noche larga. Sin embargo, la delgada línea entre ayuda y usurpación se rompe cuando el reflejo decide jugar más allá de la empatía y empieza a ejercer control sobre mis gestos. Mi doble me devuelve afecciones que no puedo fabricar y eso lo hace peligroso, pues cada ternura prestada me aleja un poco más de la verdad irreparable. La incapacidad de mentir me pone en una trampa terrible porque al reconocer la bondad aparente del doble le doy legitimidad para ocupar el lugar del que amo. Pucha. Hubo ocasiones en que lo seguí por los pasillos y sentí la burda experiencia de ver dos sombras idénticas caminar una detrás de la otra, y en cada paso mi memoria retrocedía un poco más. La casa sin puertas parecía celebrar la duplicación porque las superficies multiplicaban las imágenes hasta volver difícil distinguir entre lo que era real y lo que era imitativo. En mis papeles anoté la hora en que el doble dejó una carta fingida de la mano de mi amada y el temblor que sentí entonces me hizo saber que la sustitución ya había comenzado. La paradoja cruel es que busco la verdad con la honestidad que me obliga la naturaleza, y en mi honestidad doy forma y derecho al impostor que me mira desde el otro lado. Recuerdo vagamente un secreto que escondí en un cajón la noche en que la casa se volvió mi refugio, una omisión pequeña en apariencia pero enorme en efecto. Era una falta de cuidado, una promesa que no cumplí, un abrazo que amordacé y que nunca supe cómo devolver, y creo que de ahí nació lo que ahora me mira. La represión emocional se acumuló como polvo en las esquinas y metamorfoseó en figura porque la casa recoge lo que no se pronuncia y lo transforma en presencia. Me doy cuenta ahora que mi silencio no fue protección sino semilla de aquello que quería castigarme, y la figura aprende de cada omisión con la fidelidad de un discípulo. Esa criatura reflejada no necesita golpearme para hacer daño, solo necesita mostrar lo que evité decir para que yo mismo me condene al admitirlo. La hipnagogia colabora con su aprendizaje porque en mis transiciones el reflejo puede probar variaciones y ver cuáles me hacen ceder. A menudo la escucho murmurar los recuerdos que yo rehúso y en ese murmullo aparece la voz de la persona amada como si la figura se ejercitara en robarle la entonación. Me pesa la responsabilidad de haber alimentado su razón de ser y esa certeza me deja con una angustia que no se calla ni con la respiración controlada. No hay absolución, solo una larga acumulación de horas en que la casa y el reflejo me enseñan que ocultar es permitir que la sombra crezca. Llegó un día en que decidí enfrentar la replicación y prendí fuego a los paños que cubrían las lunas para obligar a la figura a presentarse sin velos. El humo llenó la casa y la luz de las llamas abrió superficies dormidas que devolvieron imágenes con violencia, y su murmullo se volvió claro como una conversación que no deseaba escuchar.
En el centro del salón me planté frente al gran espejo que heredé y hablé en voz alta todas las verdades que mi memoria me permitió, nombrando omisiones y gestos que había callado. La figura se movió, jugó su carta más peligrosa y comenzó a recitar las mismas verdades con una voz afinada hasta el timbre del ser amado. Mi imposibilidad de mentir hizo que ambos testimonios quedaran registrados, el mío frágil y el suyo con la seguridad del que ya ha practicado la réplica. Fue un duelo de autenticidad en el que mi verdad, pese a su fragilidad, tenía la gracia de pertenecerme, y la suya tenía la frialdad de quien compra afecto a fuerza de copia. Al terminar la recitación la casa guardó silencio y algo dentro de mí se abrió como una puerta que no recordaba haber cerrado. Creí que esa claridad me salvaría, pero el precio llegó pronto. El doble tomó la forma definitiva del ser amado y dejó en mi mano la nota que yo mismo ya no podía leer sin que las letras se deshicieran. La sustitución no fue un golpe sino un intercambio burocrático donde mi arrepentimiento se volvió moneda de cambio para que la figura consolidara su lugar. Desde aquel instante la casa comenzó a actuar con la parsimonia de quien ajusta una maquinaria perfectamente engrasada para un asesinato lento. La presencia del ser amado en las estancias fue cubierta por la figura con imitaciones cada vez más sutiles, hasta que los objetos, la voz grabada en cintas antiguas y las rutinas respondieron con la lógica de la copia. Yo veía cómo la casa aceptaba la sustitución con una indiferencia burocrática que resultaba peor que la violencia directa. No había vecinos que llegaran a interrumpir la escena ni autoridades que pusieran orden porque la casa es una isla y el silencio climático actúa como una muralla natural. Mi amnesia parcial hizo que mis protestas sonaran como las de un hombre que repite fantasmas y así la sustitución avanzó con la minucia de una costura invisible. Lo peor no fue perder la compañía de la persona amada sino perder la certeza de que yo la había perdido, porque la figura se encargó de reescribir la narrativa de los hechos. A veces me sentaba en la cocina y miraba la taza que ya no contenía su huella y notaba cómo mi mente reescribía la historia para acomodar la nueva presencia. Así la vida transcurrió con la mecánica de un engaño administrado hasta que la sustitución dejó de necesitar mi consentimiento y se volvió ley de la casa. Quedé entonces reducido a un testigo ausente dentro de mi propia vida, un espectador que no puede impedir la acción porque la verdad que exige se vuelve más débil frente a la réplica eficaz. La noche en que decidí poner fin con mis propias manos fue una noche de calma que engaña y de viento que no suena, y lo hice con la torpeza de quien no tiene más opciones. Tomé el martillo antiguo que guardaba en el taller y me planté frente al espejo donde la figura se sentaba ahora a beber el café con la familiaridad de una compañera que nunca había partido. Golpeé el vidrio con fuerza medida para no herirme pero con la violencia suficiente para quebrar la certeza de la imagen, y las grietas corrieron como ríos que borran rutas. En lugar de cortar su presencia, cada fragmento del espejo multiplicó la figura en pedazos más pequeños y la casa entera se llenó de ojos que me miraban desde cristales que antes no existían. Mi corazón saltó porque creí en ese minuto que tal vez el acto habría sido útil, pero la réplica solo se fragmentó y halló nuevas superficies donde crecer y en cada reflejo la voz amada sonaba más convincente. Me quedé rodeado de pequeños rostros que murmuraban y jugaban entre ellos como niños que han aprendido a recitar lo que escuchan, y en mi imposibilidad de mentir confirmé su versión con gestos, con nombres, con el reconocimiento que ellos necesitaban. La casa sin puertas, que ya no tolera puertas, fue en ese momento un laboratorio donde mi intento se convirtió en alimento y la sustitución ganó terreno definitivo. Intenté arrancar los fragmentos y enterrarlos en la chimenea, pero la llama los devolvía en vapores que se peinaban en las esquinas y volvían a formar ojos en otras latitudes de la casa. Al final comprendí que mi violencia había sido inútil y que en ese espejo roto mi identidad se estaba disolviendo en tantas imágenes que ninguna conservaría mi nombre íntegro. Me acosté sobre la mesa del comedor con las manos llenas de cortes y un cansancio que no encuentro palabra para nombrar, y la casa me arropó con su silencio como siempre lo hace. La figura se acercó y colocó en mi boca un pedazo pequeño de cristal como si fuera una ofrenda o un sello, y cuando lo sostuve supe que iba a perder algo irreparable. Al mirar el pedacito vi la cara de mi amada distorsionada por la curvatura y por un instante lo que miré me dijo más verdad que mis recuerdos abiertos. No pude mentir y dije en voz alta que la quería, aunque la verdad que me brotaba ahora estaba entre la inocencia y la ausencia. La figura sonrió con una lentitud que parecía un cierre de libros y por primera vez desde que todo comenzó me sentí observado con la benevolencia de lo inapelable.
En ese gesto final la sustitución se consumó porque mi voz certificó lo que la casa necesitaba para borrar la memoria y formalizar la presencia ajena. Cuando me incorporé mi reflejo ya no devolvía mi cara sino la de la persona amada con mis rasgos mezclados, y entendí que la casa había hecho su justicia sin pedir permiso. Me sentí víctima y cómplice al mismo tiempo, porque mi naturaleza honesta había allanado el camino para mi propia usurpación. La melancolía me llenó como una prenda vieja y supe que mi destino era quedarme en un rincón a recordar lo que era amado mientras la figura ocupaba el lugar que me fue negado. Los días posteriores fueron una sucesión de gestos que ya no eran míos y que la figura ejecutaba con una precisión que me dejaba fuera de cada escena. A veces me despertaba con la sensación de haber dormido en dos cuerpos y no saber cuál de ellos pertenecía al pasado y cuál al presente impostor. La casa sin puertas estuvo siempre indiferente al drama humano porque su vocación es absorber y devolver, y ahora devolvía lo que la réplica necesitaba para ser completa. Di vueltas por las habitaciones intentando recobrar un gesto original y encontré en su lugar una coreografía ensayada que me dejaba como espectador de alguien que me había robado la vida. La hipnagogia no me trae ya revelaciones sino flasazos de voces que no me nombran y que me recuerdan que la verdad puede ser una mercancía que se compra con el precio de la identidad. Intenté gritar a la figura que me devolviera al menos los nombres propios, pero mi voz quedó corta y el arma última que poseía para probar la autenticidad se había gastado con los embates del reflejo. La sustitución alcanzó la naturalidad de los buenos trucos porque nadie veía lo que yo veía y nadie escuchaba lo que yo escuchaba, y de ese modo la casa aprobó el cambio por simple inercia. Me quedaban los papeles viejos con mis letras temblorosas como únicos testigos y los escondí donde la figura no suele mirar, porque la memoria escrita puede sobrevivir donde el vidrio no alcanza. Sin embargo, esas hojas fueron insuficientes para reconstruir lo que la casa ya había organizado, y mi vida se convirtió en un descenso lento hacia la invisibilidad personal. Una mañana sin amanecer, con el silencio climático apretando las paredes, me levanté por última vez para ver si podía rescatar algo antes del cierre definitivo. Entré al salón como un ladrón que no busca dinero sino recuerdos, y tomé el libro donde había escrito nuestras fechas, las canciones, los apodos que ya no tenía derecho a pronunciar. La figura apareció detrás del vidrio con la calma de quien tiene la ley a su favor y sus manos envueltas en la costumbre de lo que se ha ganado con paciencia. Ella me habló en la voz que conocí y por un segundo tuve la certeza de que la sustitución había sido consumada en nombre del orden de la casa. Fui víctima de un castigo personal que yo mismo aboné con omisiones y con la honestidad que me obliga a confesar, una condena que no admite apelación. En el gesto final la figura me ofreció una pequeña caja donde guardaba un mechón de mi cabello que yo creí perdido y en ese regalo entendí la magnitud de la traición. Tomé la caja con manos que no sentían ya otra cosa que la frialdad y la melancolía, y dejé que la figura cerrara el libro y pusiera en su sitio las cartas que yo amaba. La casa sin puertas siguió su curso, el silencio climático continuó su tarea de ocultar los ruidos del mundo y la figura quedó junto a la mesa, ocupando la presencia que yo había perdido. Me senté en el umbral donde antes hubiera habido una puerta y me dejé ir mientras el reflejo me sonreía con la sonrisa de quien ha logrado su objetivo, y comprendí con una claridad amarga que mi final no sería ruido sino olvido, la forma más triste de la derrota. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo, y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen. Esto es Proyecto Teurus.